Me llamo Ernesto Morales, tengo 72 años y vivo en una finca de aguacates en Jalisco, que mi hijo Ricardo jamás imaginó que yo podía comprarme. Hace 1 año y medio, ese mismo hijo me escupió en la cara y me gritó: «Viejo asqueroso, lárgate de mi vista». Lo que él no sabía era que, mientras me escupía, yo ya había decidido salirme de su vida para siempre. Tampoco sabía que ese padre, al que veía como un jubilado inútil, era dueño de casi 50 hectáreas de tierra que producían aguacate de exportación, con un valor de más de 60 millones de pesos. Pero para que entiendas todo, tengo que contarte cómo empezó esta historia. Fue un sábado por la mañana, en abril del año pasado. Yo estaba en mi pequeño departamento en Guadalajara, donde vivía desde que murió mi esposa, Teresa, hace 8 años. Era un lugar sencillo, de 2 recámaras, con muebles viejos pero funcionales. Ese día esperaba la visita de Ricardo con su esposa Verónica y mis 2 nietas, Camila y Fernanda. Desde que ellos se mudaron a las afueras de la ciudad, teníamos la costumbre de vernos cada 2 sábados. Ricardo llegó esa mañana con una actitud que nunca le había visto. Abrió la puerta sin saludar. Algo raro en él, y fue directo a la sala donde yo estaba leyendo el periódico. Verónica se quedó en el pasillo con las niñas, que tenían 12 y 9 años. «Papá, tenemos que hablar», me dijo, con un tono seco. «Claro, hijo, siéntate». «¿Qué pasa?», le respondí dejando el periódico a un lado. Ricardo, que tenía 38 años y trabajaba como gerente en una constructora, se sentó frente a mí. Siempre se había considerado exitoso. Tenía casa en un fraccionamiento privado en Zapopan, buen coche y una vida cómoda. «Papá, esta situación ya no puede seguir así». «¿Qué situación?», pregunté, sin entender a qué se refería. «Tu forma de vivir», dijo moviendo la cabeza. «Es insostenible». Me quedé callado un momento. «¿Y qué tiene de malo mi forma de vivir?». Se pasó la mano por el cabello, como cuando estaba nervioso. «Papá, tienes 72 años, vives en un departamento viejo que se está cayendo, cobras una pensión de 9,000 pesos al mes, no tienes ahorros, no tienes nada de valor». «Ricardo, vivo bien con mi pensión, no me falta nada». Él se levantó, empezó a caminar por la sala. «Mira a tu alrededor, papá. Los muebles son de los 80. La televisión es de caja. La nevera hace un ruido horrible. No tienes lavadora, no tienes aire acondicionado». «No necesito todas esas cosas. Estoy acostumbrado y me siento cómodo así», le expliqué. En ese momento entró Verónica a la sala. «¿Cómo va la plática?», preguntó ella. Ricardo la miró, y ella asintió, como si ya supiera a dónde iba. «Todo». «Papá», continuó Ricardo, «Verónica y yo creemos que deberías irte a vivir a una residencia para adultos mayores». No podía creer lo que escuchaba. «¿A una residencia?». «Sí», intervino Verónica. «Ahí tendrías comida, atención médica, compañía, todo». «¿Y para ustedes qué sería lo mejor?», pregunté, mirándolos directo. Ricardo dudó antes de contestar. «Para nosotros sería un alivio. No tendríamos que preocuparnos tanto por ti, ni venir cada 2 sábados a ver si estás bien». Verónica se sentó en el brazo del sillón. «Ernesto, desde que murió Teresa te has vuelto más lento, más olvidadizo, más dependiente». «¿Más necesitado?», pregunté, sintiendo el golpe. «Sí, papá», respondió Ricardo. «Siempre llamas para cosas sin importancia, para que te acompañemos al banco, al doctor, a hacer trámites. Es agotador». Me mordí la lengua para no responder con enojo. «No los llamo tanto», dije. «Nos llamas mínimo 3 veces a la semana», replicó Ricardo. «Y las niñas se aburren cuando vienen aquí. No hay internet, no hay juegos. Prefieren ir a casa de los papás de Verónica, que tienen jardín y alberca. Entonces, ¿prefieren ir allá que venir con su abuelo?», pregunté mirando a Verónica. «Sí, Ernesto. Mis papás viven en un lugar más moderno,
Las niñas se divierten más. Ricardo se cruzó de brazos. Papá, este departamento huele a humedad. Los muebles están viejos. Nos da tristeza venir. Este es el lugar donde creciste, donde celebramos tus cumpleaños. Intenté decirle. Eso era antes. Ahora, hemos progresado. Tenemos otro nivel de vida. Y tú te quedaste en el pasado, me interrumpió. Verónica añadió. No es que no te queramos, Ernesto. Queremos lo mejor para ti. Y lo mejor es que estés cuidado en una residencia. ¿Ya vieron alguna?, pregunté. Sí, respondió Ricardo. Hay una buena en Tlaquepaque. Con tu pensión y vendiendo este departamento podrías pagarla. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que oía. ¿Y si no quiero ir? Papá, es por tu bien. Ya no puedes vivir solo. En ese momento entraron las niñas. Abuelo, ¿ya nos vamos?, preguntó Camila. Quedamos de ir al cine con unas amigas. Las miré y sonreí, aunque por dentro me dolía. Está bien, vayan. El abuelo entiende que tienen cosas más importantes. Verónica se levantó. Piénsalo, Ernesto. Es lo mejor para todos. Ricardo se acercó. Mañana te llevo a ver la residencia. No hace falta, le dije. Ya tomé mi decisión. Él sonrió, creyendo que lo había convencido. Me alegra que lo veas así. Sí, va a ser lo mejor para todos, contesté, pero no de la forma que él creía. Esa tarde, después de que Ricardo, Verónica y las niñas se fueron, me quedé solo en la sala, sentado en mi sillón viejo. Miré las fotos que tenía sobre la repisa. Teresa y yo el día de nuestra boda en la iglesia de San Juan de Dios. Ricardo en su primera comunión. Vacaciones en Mazatlán. Navidades con toda la familia reunida. Eran recuerdos de una vida que, en ese momento, me parecía lejana. Lo que mi hijo no sabía, y lo que nunca se había molestado en preguntar, era que yo tenía un secreto guardado desde hacía 15 años. Mientras él pensaba que yo vivía con una pensión de 9,000 pesos al mes, yo era el dueño de una finca de aguacates en Michoacán, heredada de mi hermano mayor, Arturo, que había muerto sin esposa ni hijos. La historia de cómo me quedé con esa tierra empezó cuando Teresa todavía vivía y Ricardo acababa de casarse con Verónica. Arturo, que era 8 años mayor que yo, había comprado la finca en los años 90 con el dinero que juntó, trabajando más de 20 años en Estados Unidos. Nunca se casó y siempre fue reservado con su dinero. Cuando murió en un accidente de carretera rumbo a Morelia, yo era su único heredero. Recuerdo que el día que el notario me llamó para la lectura del testamento, fui con Teresa a su oficina en el centro de Guadalajara. El notario, un señor serio de 1900, apellido Salazar, leyó en voz alta. A mi hermano Ernesto Morales le dejo la totalidad de mis bienes, que incluyen la finca Los Altos, en el municipio de Peribán, con una extensión de 47 hectáreas, así como la empacadora, la maquinaria, los vehículos y el dinero en cuentas bancarias. Cuando escuché la cifra de la tasación me quedé helado. 60 millones de pesos en total. Los beneficios anuales del negocio superaban los 3 millones. Ese día salimos de la notaría en silencio. Ernesto, ¿tú sabías que Arturo tenía tanto?, me preguntó Teresa todavía en shock. No, Teresa. Sabía que le iba bien, pero no tanto. Ella se quedó pensando. ¿Se lo vas a decir a Ricardo? No por ahora, le respondí. Él recién empieza su vida, y yo quiero que aprenda a valerse por sí mismo. Así fue como nació el secreto. Yo seguí trabajando en mi pequeño taller de electricidad y Teresa en la tienda de ropa donde llevaba años. A nadie le contamos la verdad. Contraté a un administrador para la finca, don Julio, un hombre de confianza que había trabajado con Arturo y conocía cada árbol. Un día me dijo, don Ernesto, su hermano dejó todo muy bien organizado. Si invertimos en tecnología, podemos producir más y de mejor calidad. Le di luz verde.
Año tras año los beneficios crecían. Pero yo no cambié mi estilo de vida. No quería que Ricardo pensara que tenía un padre rico que le iba a resolver todo. Quería que él trabajara, que luchara por lo suyo. Cuando Teresa murió de cáncer, hace 8 años, pensé en contarle a Ricardo la verdad. Pero justo entonces él y Verónica tenían problemas económicos. Habían comprado su casa en Zapopan con un crédito enorme, y ella había dejado de trabajar para cuidar a las niñas. Si en ese momento le decía que yo tenía dinero, sabía que lo vería como una solución a sus problemas, y no quería eso. Así que seguí viviendo como siempre, con mis muebles viejos, mi televisor de caja y sin lujos. Cada mes don Julio me depositaba entre 250 y 300 mil pesos de utilidades, y yo los guardaba sin gastarlos. Con el tiempo, noté que las visitas de Ricardo ya no eran igual. Al principio venían con cariño, pero poco a poco se volvieron más frías. Los comentarios sobre mi casa y mi forma de vivir eran cada vez más frecuentes. Papá, ¿no te da frío sin calefacción? Ernesto, deberías comprarte un televisor nuevo. Abuelo, ¿por qué no tienes internet? Yo siempre les contestaba que no necesitaba nada más, pero era claro que ellos ya me veían como un pobre viejo que necesitaba su compasión. Después de esa conversación en la que me sugirieron irme a una residencia, tomé mi decisión. No iba a contarles nunca la verdad. No iba a rogarles respeto. Simplemente iba a desaparecer de sus vidas y dejarlos con las consecuencias de sus palabras. Al día siguiente, que era domingo, llamé a don Julio. Julio, necesito verte hoy mismo. ¿Pasó algo, don Ernesto? Nada grave, pero quiero hacer cambios importantes. Esa misma tarde vino a mi departamento. Le conté mi plan. Vender el departamento, mudarme lejos y dejar la finca funcionando sin mi presencia. ¿Y su hijo?, me preguntó sorprendido. No sabrá nada. Para él sigo siendo un viejo jubilado sin dinero. Entiendo, respondió asintiendo. Yo puedo manejarlo. Todo desde aquí y depositarle donde usted me diga. Perfecto. Y si Ricardo llega a buscarme, dile que no me conoces. Julio me miró serio. Si quiere desaparecer, yo lo ayudo. Al día siguiente llamé a una inmobiliaria para vender el departamento. Una evaluadora vino, revisó todo y me dijo que podía sacarle 1.800.000 pesos. Me pareció bien. Mientras la venta avanzaba, empecé a pensar dónde me mudaría. No quería irme tan lejos de la finca, pero sí lo suficiente para que nadie me encontrara. Barajé Colima, Nayarit y la costa de Jalisco. Al final, me atrajo la idea de un pueblo costero, tranquilo, donde pudiera pasar mis días en paz. En esas semanas, Ricardo me llamaba seguido para preguntarme si ya había visitado la residencia. Todavía no, hijo. Estoy pensando, le contestaba siempre, sin que se imaginara lo que estaba preparando. Un jueves por la tarde, Ricardo llegó, sin avisar. Entró con la misma confianza de siempre, pero esta vez traía un tono de voz que me sonó a ultimátum. Papá, vine para llevarte a ver la residencia que te comenté. Así decides de una vez. No hace falta, Ricardo, le contesté con calma. Ya tomé mi decisión. Él sonrió, seguro de que había ganado. Perfecto. ¿Entonces aceptas ir? Me voy a ir, pero no a una residencia. La sonrisa se le borró de golpe. ¿Cómo que no? ¿A dónde te vas? Lejos de aquí. A un lugar donde nadie me critique por cómo vivo. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. Papá, eso es una locura. No puedes irte solo a tu edad. ¿Por qué no? Porque necesitas cuidados. Alguien que esté pendiente si te pasa algo. Lo miré fijo. En 8 años que llevo solo, ¿cuántas veces has estado aquí cuando realmente te he necesitado? No dijo nada. Y cuando han querido venir por gusto, ¿cuándo ha sido? Insistí. Papá, nosotros tenemos nuestras vidas. Exacto. Ustedes tienen las suyas, y yo voy a tener la mía. ¿Y si te enfermas?, me preguntó.
Será mi problema. Ya soy suficientemente grande para cuidarme. Es una irresponsabilidad, papá. Soy tu hijo. Tengo la obligación de cuidarte. ¿Obligación? Entonces dime, ¿cuándo cumpliste esa obligación últimamente? Se quedó rojo de coraje. Venimos cada 2 sábados, 2 horas cada 15 días, aburridos, con las niñas pidiendo irse y tú mirando el reloj. Eso no es cuidar. Es que este lugar es deprimente, papá. No hay nada que hacer, huele a viejo. Y entonces, sin que me lo esperara, se inclinó hacia mí, me miró con desprecio y me escupió en la cara. Viejo asqueroso, eres un egoísta. Me quedé helado. Me limpié con la manga y lo miré fijo. Ricardo, sal de mi casa. No me voy a ir hasta que entres en razón. Sal o llamo a la policía. Se me quedó viendo, incrédulo. ¿Me estás echando? Sí. Y no quiero volver a verte nunca. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. Agarró sus cosas, se paró en la puerta y dijo: cuando te arrepientas, será tarde. No me voy a arrepentir. El que se va a arrepentir eres tú. Cerró la puerta de golpe. El silencio que quedó fue pesado. Me senté en mi sillón y decidí que no solo me iría de Guadalajara, iba a dejar de vivir como un hombre pobre. Llevaba 15 años guardando el dinero de la finca sin tocarlo. Me había privado de lujos por mantener el perfil bajo. Pero si mi propio hijo me trataba como basura creyendo que no tenía nada, ¿para qué seguir fingiendo? A la mañana siguiente llamé a don Julio. Julio, ¿cuánto dinero tengo en este momento? Entre las cuentas y las inversiones, más o menos 40 millones de pesos líquidos, más el valor de la finca que está en 60 millones, y las ganancias mensuales, alrededor de 250,000 pesos netos, a veces más. Me quedé en silencio unos segundos. Quiero que me busques una casa en la costa, algo de lujo con jardín y alberca. Presupuesto, 8 millones. ¿Estás seguro, don Ernesto? Completamente. Y también un coche bueno, nuevo. Está bien, yo me encargo. Esa misma semana me mostró fotos de varias propiedades. Una me encantó. Casa moderna en Barra de Navidad, frente al mar. 4 recámaras, 3 baños, alberca, jardín amplio y cochera para 2 autos. 8,5 millones. Esa, le dije. Vamos a verla. Viajamos 2 horas hasta llegar. Al entrar, sentí que era el lugar. Grandes ventanales con vista al mar, cocina amplia con acabados de lujo, habitaciones espaciosas y un jardín con palmeras. El agente nos dijo: si paga al contado, podemos firmar en 15 días. Pago al contado, respondí, sin pensarlo. De regreso a Guadalajara, don Julio sonreía. Don Ernesto, se ve que aquí va a ser feliz. Más que feliz, Julio. Aquí voy a vivir en paz. También fuimos a ver un auto. Me decidí por un Mercedes clase E, gris metálico, con interiores de piel. Precio: 1,100,000 pesos. Lo quiero, le dije al vendedor. ¿Quiere manejarlo antes? No hace falta. En una semana tendría casa y coche nuevos. Mientras tanto, la inmobiliaria cerró la venta de mi departamento por 1,800,000, como estaba pactado. Ese dinero lo dejé disponible para mis gastos iniciales. No le conté nada a Ricardo, ni una palabra. Si él me había sacado de su vida, no tenía por qué saber dónde iba ni cómo. Un par de días antes de mudarme, recibí su llamada. Papá, quería disculparme por lo del otro día, por escupirme y llamarme viejo asqueroso. Sí, me arrepiento. Las disculpas no borran las humillaciones, Ricardo. Solo quiero que reconsideres irte tan lejos. Ya no me voy a ir, porque ya me fui. Silencio al otro lado. ¿Cómo? Hace 3 días, y no voy a decirte dónde estoy. Papá, eres mi padre, tengo derecho. Perdiste ese derecho el día que me escupiste. Ahora vive con eso. Colgué. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Esa fue la última vez que escuché su voz. La mudanza a Barra de Navidad fue más sencilla de lo que pensaba.
Don Julio se encargó de contratar a una empresa para llevar mis cosas, aunque en realidad no eran muchas. Dejé atrás la mayoría de mis muebles, viejos. Solo me llevé algunas fotos, mi sillón favorito, y un par de cajas con ropa y recuerdos personales. El día que firmé la compra de la casa, fue uno de los más extraños de mi vida. En la notaría, el agente me pasó los documentos y yo los firmé sin titubear. Cuando me entregó las llaves, sentí algo que no había sentido en años: libertad. «Felicidades, don Ernesto», me dijo el notario. «No todos los días uno recibe una propiedad así. Gracias. Créame que voy a aprovecharla». Esa misma tarde fui a ver la casa ya como dueño. Abrí la puerta y el olor a madera nueva me dio la bienvenida. El salón era amplio, con ventanales que dejaban entrar la luz del mar. Caminé hasta la terraza y vi las olas rompiendo a pocos metros. Me quedé ahí varios minutos, respirando el aire salado, sintiendo que ese sería mi lugar definitivo. Don Julio llegó detrás de mí. «Está preciosa, ¿eh? Más de lo que imaginaba. ¿Quiere que me encargue de amueblarla?» «Sí, pero nada de ahorrar en gastos. Muebles cómodos, de buena calidad, sofás de piel, camas grandes, mesas de madera sólida, electrodomésticos de primera». «Entendido». Le di también una lista de cosas personales: un televisor grande para la sala, otro para mi recámara, equipo de sonido, lavadora, secadora, lavavajillas. Todo lo que nunca tuve en Guadalajara. A los 2 días, fui a recoger mi Mercedes nuevo. El vendedor, un joven muy sonriente, me entregó las llaves. «Don Ernesto, aquí tiene su auto. Es un placer tenerlo como cliente». Me subí, encendí el motor y sentí la suavidad con la que arrancaba. La primera vez que lo conduje por las calles de Barra de Navidad, noté cómo la gente me miraba. No con envidia, sino con curiosidad. Nadie me conocía, pero todos parecían pensar que yo era alguien importante. La primera noche en mi nueva casa dormí como no lo hacía en años. Al despertar, salí a la terraza con una taza de café. El mar estaba tranquilo, y solo se escuchaban las gaviotas y el sonido de las olas. Pensé en Teresa. «Te hubiera gustado este lugar, vieja», murmuré, sintiendo una mezcla de nostalgia y paz. Los primeros días fueron de adaptación. Me dediqué a conocer el pueblo, a saludar a los vecinos, a comprar en el mercado local. La gente era amable, y como todo buen pueblo costero, las noticias corrían rápido. Pronto todos sabían que había llegado el señor del Mercedes a vivir a la playa. Un día, mientras compraba pescado fresco, el vendedor me dijo: «Buenos días, don Ernesto. Si necesita algo, aquí estamos. En este pueblo todos nos ayudamos». Me sorprendió el trato. Era distinto a Guadalajara, donde ya estaba acostumbrado a que me vieran como un viejo que estorbaba. Aquí, en cambio, me trataban con respeto sin conocer mi historia. Don Julio venía cada 2 semanas para traerme los reportes de la finca y asegurarse de que todo estuviera en orden. Este mes, las ganancias fueron de 260,000 pesos, don Ernesto. «El negocio está en su mejor momento», me dijo en una de sus visitas. «Perfecto, que siga así». Por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba el dinero. Tenía más del que iba a necesitar en el resto de mi vida. Y lo más importante, no tenía a nadie cerca para humillarme o hacerme sentir que sobraba. A la tercera semana, empecé a establecer una rutina. Me levantaba a las 8, desayunaba viendo el mar, leía el periódico, y luego daba un paseo por la playa. Algunos días manejaba hasta Manzanillo para comer en algún buen restaurante. Otros me quedaba en casa disfrutando del silencio. En una de esas caminatas por la playa conocí a Antonio, un hombre de 68 años que vivía ahí desde hacía 5 años. Era originario de León, Guanajuato, y me contó que se había mudado para estar tranquilo después de jubilarse. «Aquí la vida es distinta, Ernesto. No hay prisas, no hay tráfico, no hay gente metiéndose en tus decisiones». Me cayó bien de inmediato. Me presentó a otros amigos suyos. Carlos, un ingeniero retirado.
Paco, que había sido médico, y Manolo, un madrileño que había vivido en México por décadas. Nos juntamos a jugar golf en el club de Cihuatlán 3 veces por semana. Si te animas, te llevamos. Acepté la invitación. Hacía más de 20 años que no jugaba, pero era una buena oportunidad para socializar. Mientras mi vida en la costa tomaba forma, no podía evitar pensar en Ricardo. No lo extrañaba a él, pero sí me venía a la mente la imagen de mis nietas. Me preguntaba si sabrían que me había mudado o si les habrían inventado alguna historia. Un día, mientras estaba sentado en la terraza al atardecer, el celular sonó con un número desconocido. No contesté. No quería arriesgarme a escuchar su voz. Desde que había colgado la última vez, había decidido que no le daría oportunidad de buscarme. Lo que sí sabía era que tarde o temprano intentaría dar conmigo. Y yo estaba listo para no abrirle la puerta, literal ni figuradamente. Pasó poco más de un mes desde mi mudanza, cuando don Julio me dio la primera señal de que Ricardo estaba intentando localizarme. Don Ernesto, me dijo mientras revisábamos los reportes de la finca. Su hijo ha llamado varias veces aquí. Lo miré fijamente. ¿Y cómo consiguió el número? No lo sé. La primera vez sonó amable, como haciendo preguntas sueltas. Dijo que quería información sobre la producción de aguacate y preguntó si yo conocía a un Ernesto Morales. ¿Y qué le contestaste? Lo que quedamos, que no le conocía y que no tenía idea de quién era. Bien, ¿y luego? Las siguientes veces ya habló más directo. Dijo que sabía que su papá tenía algo que ver con esta finca y que no iba a parar hasta encontrarlo. Respiré hondo. Julio, si vuelve a llamar, sigue con la misma historia. Yo aquí no existo. Entendido, don Ernesto. Aquella conversación me dejó inquieto. Sabía que Ricardo no era de los que se rendían fácil, y si ya había llegado hasta la finca, el siguiente paso sería buscar en la zona. Una semana después, estaba cenando en la terraza cuando escuché el timbre. Eran las 9 de la noche y yo no esperaba a nadie. Me asomé por la ventana y vi un coche negro estacionado frente a la casa. Afuera, un hombre de unos 40 años, trajeado, sostenía una carpeta. Abrí la puerta con cuidado. ¿Ernesto Morales?, preguntó. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Fernando Ruiz, detective privado. Me ha contratado su hijo Ricardo para localizarlo. Me quedé en silencio un momento. ¿Un detective? Así es. Dice que está preocupado por usted y que quiere asegurarse de que se encuentra bien. Pues ya puede decirle que estoy perfectamente. El hombre abrió su carpeta y sacó una libreta. ¿Puedo preguntarle por qué se marchó de Guadalajara sin decirle nada? Porque mi familia me dejó claro que yo era un estorbo. Su hijo me contó que tuvieron una discusión, pero dice que se arrepiente. ¿Le contó que me escupió y me llamó viejo asqueroso? Fernando levantó la vista sorprendido. No, eso no lo mencionó. Pues así fue. Y después de eso, decidí que no quería saber nada más de él. El detective apuntó algo. Su hijo también me pidió que le pregunte, ¿cómo se está pagando esta casa? Él cree que usted solo tenía una pensión pequeña. Mi situación económica es asunto mío. Entiendo, pero dígale a mi hijo que no soy el hombre pobre que él cree. Fernando entrecerró los ojos. ¿Está diciéndome que tiene más recursos de lo que él piensa? Exactamente. Y que su error fue juzgarme sin conocer la verdad. El detective guardó su libreta. ¿Quiere que le diga algo más a Ricardo? Sí, dígale que estoy viviendo mejor que nunca, que tengo una casa hermosa, un coche nuevo y una vida tranquila, sin que nadie me falte al respeto, y que gracias a él descubrí lo feliz que se puede ser sin familia que te desprecia. Fernando me miró como queriendo decir algo más, pero se limitó a asentir. Entiendo. Buenas noches, don Ernesto. Cerré la puerta y sentí un alivio inmediato, pero también supe que no sería el último intento. Al día siguiente,
Llamé a un abogado que me había recomendado el notario cuando compré la casa. Se llamaba Joaquín Márquez, un hombre de unos 50 años. Buenos días, licenciado. Necesito asesoría por un asunto familiar. Claro, don Ernesto. ¿De qué se trata? Mi hijo está enviando detectives para localizarme y quiero que deje de hacerlo. Concertamos una cita esa misma tarde en su despacho en Manzanillo. Le conté todo, sin omitir detalles. Cuando terminé, me miró serio. Lo que me cuenta es acoso, don Ernesto. Podemos enviarle una carta formal exigiendo que cese el contacto y, si persiste, pedir una orden de restricción. Hágalo de inmediato. En menos de una hora, Joaquín redactó la carta. Señor Ricardo Morales. Por medio de la presente, mi cliente Ernesto Morales le comunica que no desea mantener ningún tipo de contacto con usted. Le advierte que, de continuar enviando detectives, llamando a su entorno o molestándolo de cualquier forma, procederemos legalmente, incluyendo la solicitud de una orden de restricción. Firmé el documento y él me aseguró que al día siguiente lo enviaría por correo certificado. Durante los días siguientes intenté retomar mi rutina, pero estaba atento a cualquier coche o persona extraña rondando la casa. No quería que me sorprendieran de nuevo. Para distraerme, acepté la invitación de Antonio para ir al club de golf en Cihuatlán. No había jugado en años, y aunque mis golpes no eran los mejores, la sensación de estar entre amigos y reírme un rato me devolvió algo de tranquilidad. Aquí nadie te va a molestar, Ernesto, me dijo Antonio, mientras nos servían unas cervezas después del juego. Este lugar es perfecto para empezar de cero. Y tenía razón. Poco a poco, la tensión de los últimos días empezó a bajar. Aún así, en el fondo sabía que la carta de mi abogado no iba a detener a Ricardo por mucho tiempo. Si estaba decidido a encontrarme, buscaría cualquier manera de hacerlo. Y yo tendría que estar listo para no ceder ni un centímetro. Una semana después de que mi abogado enviara la carta a Ricardo, Joaquín Márquez me llamó por teléfono. Don Ernesto, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Pregunté con cautela. Diría que incómodas. Su hijo contrató a un abogado en Guadalajara y me envió una carta en respuesta. ¿Y qué dice? Que está preocupado por su estado de salud mental y que considera que usted no está en condiciones de tomar decisiones importantes. Me quedé mudo unos segundos. ¿Está insinuando que quiere declararme incapaz? No lo dice directamente, pero está tanteando esa posibilidad. Sugiere que podrían solicitar una evaluación psicológica para determinar si puede vivir solo. Solté una carcajada amarga. Increíble. Primero me escupe, me llama viejo asqueroso y me quiere mandar a una residencia. Y ahora quiere hacerme pasar por loco para controlarme. No se preocupe, don Ernesto. Para algo así tendría que demostrar ante un juez que usted no está en sus cabales, y por lo que yo veo, usted está perfectamente lúcido. ¿Qué podemos hacer? Lo más rápido es adelantarnos. Hágase un chequeo médico, completo, incluyendo evaluación psicológica, para que tengamos un informe sólido. Así, cualquier intento quedará bloqueado de inmediato. De acuerdo, lo hago esta semana. Colgué y al día siguiente fui con el doctor Ramírez, un médico general de Barra de Navidad que me recomendaron. Doctor, necesito que me revise a fondo, física y mentalmente. ¿Alguna molestia en particular?, preguntó, mientras tomaba notas. No, pero mi hijo quiere hacerme pasar por incapaz y necesito demostrar que estoy perfectamente bien. El doctor sonrió con un poco de incredulidad, pero accedió. Me hizo un chequeo completo, análisis de sangre, electrocardiograma, pruebas de reflejos, exámenes de memoria y coordinación. Al terminar me dijo, «Don Ernesto, está usted en excelente estado para su edad. Presión arterial perfecta, corazón fuerte, reflejos normales, memoria intacta». Perfecto, doctor. Necesito que todo eso quede por escrito, con su firma y sello. Claro, le preparo un informe detallado.
2 días después lo tenía en mis manos. 5 páginas certificando que estaba en plena capacidad física y mental para tomar cualquier decisión sobre mi vida. Llamé a Joaquín para informarle. Licenciado, ya tengo el informe. Excelente. Con eso, si su hijo intenta iniciar cualquier proceso, lo frenamos en seco. Además, lo anexaré a su expediente. Me sentí aliviado. No porque dudara de mi salud, sino porque ahora tenía pruebas para que Ricardo no pudiera inventar historias. Durante las semanas siguientes, volví a mi rutina normal. Por las mañanas salía a caminar por la playa, saludando a los pescadores que ya me conocían. Por las tardes, jugaba golf o me quedaba en la terraza leyendo. Aún así, la sombra de Ricardo seguía presente. No había vuelto a enviar detectives, pero estaba seguro de que no se había rendido. Una tarde, mientras tomábamos café en el club de golf, Antonio me dijo: «Ernesto, deberías blindarte más. Ese hijo tuyo no va a dejar de buscarte tan fácil». «¿Y qué más puedo hacer? Mi cuñado vive en Canadá, y cuando tuvo problemas con un familiar, puso todas sus propiedades a nombre de una empresa. Así nadie podía rastrear nada a su nombre». La idea me dio vueltas todo el día. Al llegar a casa, llamé a Joaquín. «Licenciado, quiero proteger mi casa y mi coche para que no aparezcan a mi nombre en ningún registro. Podemos crear una sociedad que figure como propietaria. Así, si alguien busca en registros públicos, no encontrará nada relacionado con usted. Hágalo». En 2 semanas, Joaquín había creado Inversiones Costa del Pacífico S.A.D.C.V., que pasó a ser dueña legal de mi casa y de mi Mercedes. También gestionó que mi domicilio fiscal fuera otro, en una oficina virtual en Colima. «Ahora, don Ernesto, encontrarlo va a ser prácticamente imposible», me dijo cuando me entregó la documentación. «Solo un juez, con una orden especial, podría acceder a su información». Esa noche, sentado en la terraza, pensé en lo lejos que había llegado para proteger mi paz. Y todo por culpa de un hijo que no supo respetar a su padre. Pese a todo, lo único que me provocaba un nudo en el estómago eran mis nietas. No sabía si me extrañaban o si sus padres les habían llenado la cabeza con historias. Me imaginaba a Camila preguntando por mí y a Fernanda, sin entender por qué su abuelo ya no estaba. Pero me repetía una y otra vez: «No puedo verlas si eso significa tener que volver a tratar con Ricardo. Al final, uno tiene que elegir entre la paz y el caos, y yo ya había vivido suficiente caos». Era un sábado por la mañana, soleado y tranquilo. Había ido al mercado del pueblo a comprar pescado fresco para la comida. Caminaba de regreso con mi bolsa cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre. «Ernesto, Ernesto Morales». Me giré y vi a una mujer de unos 30 y tantos años. Al principio no la reconocí, pero luego recordé su cara. Era Elena, la hermana de Verónica, mi nuera. «Hola, Elena». «¡Qué sorpresa!», dije, un poco incómodo. «Sí, yo también me sorprendí al verte. Vine con unas amigas a pasar el fin de semana a la playa». «¡Qué bien!». Ella hizo una pausa, como tomando aire antes de decir algo importante. «Ernesto, necesito hablar contigo. Es sobre Ricardo». Suspiré. Me imaginé. Nos movimos a una banca frente al malecón. Ella me miraba con una mezcla de preocupación y nervios. «Mira, no quiero meterme donde no me llaman, pero Ricardo no está bien. Ha bajado mucho de peso, no duerme bien, y Verónica me dice que está deprimido». «Eso es asunto suyo, Elena. Él tomó sus decisiones». «Sí, pero también se arrepiente de lo que te dijo. ¿Se arrepiente de escupirme y llamarme viejo asqueroso? Eso mismo me dijo Verónica. Está avergonzado». «Avergonzado o no, Elena, hay cosas que no se perdonan. Pero es tu hijo». «Mi hijo me demostró que me desprecia, y yo aprendí a vivir sin él». Se quedó callada unos segundos y luego cambió el enfoque. «Mira, no te voy a pedir que hables con Ricardo ahora, pero las niñas te extrañan mucho. Eso sí me tocó». «¿Y qué les dicen?».
Que el abuelo necesita tiempo para perdonar a papá. No es tiempo lo que necesito, Elena. Es respeto. Y ese se perdió. Camila me dijo que si papá hizo algo malo, tiene que pedirte perdón. Fernanda dice que quiere ir a buscarte para abrazarte. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Las quiero mucho, pero no puedo verlas mientras su padre siga en mi vida. ¿Y si él promete no acercarse, solo para que veas a las niñas? Ya me prometió respeto durante 38 años, y mira cómo terminó. Elena bajó la mirada. Verónica me comentó algo, que ahora vives en una casa muy bonita, y tienes un coche caro. Eso no es asunto de ella. Lo sé, pero si Ricardo hubiera sabido que tenías dinero, nunca te habría tratado así. Exactamente, Elena. Eso demuestra que su respeto dependía de lo que yo tuviera en el banco, no de que fuera su padre. Ella suspiró, resignada. ¿Hay algún mensaje que quieras que les pase a las niñas? Sí. Diles que las quiero, pero que solo podremos vernos cuando sean mayores y puedan venir por su cuenta, sin sus padres. ¿Hasta que sean mayores? ¿Cuánto mayores? 18 años. Eso es mucho tiempo. El que haga falta para que aprendan que en la vida las palabras tienen consecuencias. Nos despedimos con un apretón de manos. Caminé de regreso a casa sintiendo un vacío extraño. Tristeza por mis nietas, y a la vez firmeza por no ceder ante el chantaje emocional. Esa misma tarde llamé a Joaquín, mi abogado. Licenciado, hoy me encontré con Elena, la cuñada de Ricardo. Me buscó para hablar de él y de mis nietas. ¿Intentó convencerlo de retomar el contacto? Sí, pero me mantuve firme. Solo quería que estuviera al tanto, por si empiezan a buscarme por otros lados. Haré una nota en su expediente. Y recuerde, cualquier intento de acercamiento no deseado, me lo comunica. Colgué y me serví un café en la terraza. El mar estaba en calma, pero en mi cabeza había una tormenta de pensamientos. Recordé a Camila y Fernanda cuando eran chiquitas, corriendo por el patio de mi viejo departamento, pidiéndome que les contara historias antes de dormir. Pensar que ahora estaban creciendo sin mí me dolía, pero sabía que abrir esa puerta implicaba dejar entrar a Ricardo, y eso no iba a pasar. Esa noche me encontré con Antonio en el malecón. Le conté lo sucedido. Es difícil, Ernesto, me dijo. Los nietos son un punto débil. Lo sé, pero si cedo por ellas, Ricardo va a pensar que puede acercarse. Y volvería todo el problema. Exacto. Prefiero que me recuerden como el abuelo que las quiso, aunque esté lejos, que como alguien que permitió que lo humillaran otra vez. Antonio me dio una palmada en el hombro. Estás haciendo lo que crees correcto. Y eso es lo que cuenta. Me fui a casa más tranquilo. Me repetí lo mismo que desde el principio. La paz tiene un precio, y yo ya lo estoy pagando. Y aunque me duela en el alma no ver a mis nietas, no hay nada que valga la pena si significa volver a la vida que dejé atrás. 2 semanas después de mi encuentro con Elena, una camioneta blanca se estacionó frente a mi casa un martes por la tarde. Yo estaba podando unas plantas cuando vi que bajó un hombre de unos 50 años, traje claro y corbata, con una carpeta bajo el brazo. Caminó hacia mí con paso decidido. «Buenas tardes. ¿Usted es Ernesto Morales?», preguntó con voz firme. «Sí, ¿quién pregunta?». «Mi nombre es Mauricio Herrera. Soy amigo cercano de su hijo Ricardo. Él me pidió venir a hablar con usted personalmente». Me limpié las manos con un trapo y lo miré de arriba a abajo. «Si viene a hablar de él, le adelanto que no tengo nada que decir». «Entiendo su postura», dijo, sacando unos papeles. «Pero quiero que escuche lo que Ricardo me pidió transmitirle. Hable. Ernesto, su hijo está arrepentido y quiere enmendar las cosas. Dice que no busca discutir ni reclamar, solo quiere que lo escuche. Ya escuché bastante la última vez que me llamó viejo asqueroso y me escupió en la cara». Mauricio bajó un poco la mirada, como si esa imagen lo incomodara. «Dice que fue un error producto del enojo,
que estaba pasando por una mala racha económica ¿Y eso le da derecho a humillar a su padre? No, claro que no. Pero, mire, él está muy preocupado por usted. No, mienta Mauricio. Él está preocupado por lo que cree que tengo. El hombre sonrió nervioso. Bueno, sí. Me comentó que escuchó rumores de que ahora vive en una casa grande y que tiene un Mercedes. ¿Y si fuera cierto qué? Pues... que se alegra de que esté bien. No, él no se alegra. Él está frustrado porque pensó que yo siempre sería el hombre sin recursos al que podía controlar. Mauricio respiró hondo y cambió de tono. Ernesto, ¿qué le parece si hacemos esto más fácil? Ricardo propone que usted regrese a Guadalajara unos días, sin compromisos, solo para ver a las niñas. Y mientras, tanto él en qué papel queda. Dice que no se acercará si usted no quiere. Eso lo dijo antes y no lo cumplió. Piense en Camila y Fernanda. Lo miré fijamente. ¿Sabe qué es lo que más me duele, Mauricio? Que usen a las niñas como moneda de cambio. El hombre bajó el tono. No es eso. Solo queremos que la familia vuelva a estar unida. La familia se rompió el día que mi hijo me escupió. Y esa unión no se arregla con una comida ni con abrazos falsos. Mauricio guardó los papeles en su carpeta. Si me permite, le dejo una carta que él escribió de su puño y letra. La tomó de la carpeta y me la extendió. Dudé unos segundos, pero la recibí. La guardé sin abrirla. Gracias, pero no espere respuesta. Entiendo, aunque él sí espera una. Que siga esperando. Mauricio asintió con resignación y se dio media vuelta hacia la camioneta. Cuando se fue, entré a la casa y puse la carta sobre la mesa. No la abrí de inmediato. Me serví un café. Me senté frente a ella y la miré como si fuera una bomba a punto de explotar. Después de varios minutos, la abrí. Papá, sé que las cosas se salieron de control. Te dije palabras que no debí decir y me avergüenzo. No he dejado de pensar en ti y en todo lo que hiciste por mí. No quiero tu dinero, solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Las niñas te extrañan y preguntan por ti. Por favor, no me cierres la puerta para siempre. La leí 3 veces. Me detuve en esa frase. No quiero tu dinero. Si realmente no lo quisiera, no habría enviado a un detective ni estaría insistiendo tanto en saber de mi vida. Guardé la carta en un cajón y me prometí no responder. Esa noche, Antonio pasó a visitarme. Le conté lo sucedido y le mostré la carta. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó. Nada, no voy a entrar en ese juego. Podrías, al menos contestarle algo, aunque sea para cerrar el capítulo. Si lo hago, le abro una rendija y por ahí se va a colar otra vez. Tienes razón, Ernesto, pero también es cierto que las niñas no tienen la culpa. Lo sé. Y créeme que eso es lo único que me hace dudar. Nos quedamos en silencio, escuchando las olas romper contra la orilla. En ese momento supe que esa batalla interna entre mi paz y el amor por mis nietas no iba a desaparecer pronto. Pasaron casi 3 semanas sin que supiera nada más de Ricardo ni de su emisario, Mauricio. Yo pensaba que quizá por fin había entendido que no quería contacto, pero estaba equivocado. Una tarde de jueves, mientras estaba sentado en la terraza leyendo el periódico, escuché que alguien tocaba el portón de hierro. Me asomé y casi no lo creía. Era Gustavo López, un viejo amigo de la familia que no veía desde hacía más de 15 años. «Ernesto», dijo sonriendo de oreja a oreja. «¿Me reconoces?» «Claro que sí, Gustavo. ¿Qué haces por aquí?» «Vine a Colima por trabajo y pensé que sería bueno visitarte». Le abrí y nos sentamos en la terraza. Apenas nos acomodamos, sacó un sobre de su mochila. No quiero empezar mal, pero Ricardo me pidió que viniera. Me quedé en silencio, dándole un sorbo al café. ¿Así que tú también eres parte de su nueva estrategia? No es eso. Mira, yo no me meto en problemas familiares,
Pero él me buscó porque sabe que siempre tuvimos buena relación. Sí, tuvimos. Hasta hoy que entiendo que vienes con encargo. Solo quiero que escuches, insistió. Me contó lo que pasó y... Bueno, no justifico lo que te dijo, pero me parece que ambos podrían encontrar un punto medio. No hay punto medio para alguien que te escupe en la cara, Gustavo. Él asintió, incómodo. Lo entiendo, pero también sé que extrañas a tus nietas. Eso no es asunto tuyo. Tal vez no, pero me duele verte así. Me dijo que está dispuesto a hacer lo que sea para que vuelvas a hablarle. Incluso dejar de averiguar dónde vivo y qué tengo. Dice que ya no está investigando nada. Solté una risa sarcástica. Claro. Y yo me voy a creer eso. Gustavo se inclinó hacia mí. Mira, Ernesto, yo no voy a juzgarte. Pero si de verdad no quieres nada con él, al menos dale a las niñas la oportunidad de verte. ¿Y cómo sugieres que lo haga? Que él las traiga y me las deje aquí como si fueran un paquete. Podrían venir con Verónica. Verónica es parte del problema. Gustavo suspiró. Me lo imaginé. Pero ten por seguro que si no haces algo ahora, tal vez pierdas el contacto para siempre. Ya lo pensé, y estoy dispuesto a correr ese riesgo. Se quedó callado unos segundos. Luego me tendió el sobre. Esto te lo manda él. Es un álbum con fotos de las niñas. Dudé un momento antes de abrirlo. Eran fotos recientes. Camila con uniforme escolar. Fernanda soplando las velas de un pastel. En cada imagen, sonreían como si no existiera ningún problema en la familia. Sentí un golpe en el pecho. Gustavo me observaba, como esperando que eso derribara mis defensas. Están creciendo rápido, dije cerrando el álbum. Pero eso no cambia nada. No puedo obligarte, Ernesto. Solo vine porque pensé que tal vez, viniendo de mí, lo escucharías distinto. Lo escuché. Y sigo pensando lo mismo. Nos quedamos un rato en silencio tomando café y recordando viejos tiempos, evitando el tema de Ricardo. Cuando se levantó para irse, me dio un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Si algún día decides cambiar de opinión, llámame. Lo haré, Gustavo, si algún día cambio de opinión. Cuando se fue, me quedé mirando el álbum cerrado sobre la mesa. No lo volví a abrir. Lo guardé en un cajón, junto con la carta que me había dejado Mauricio. Esa noche llamé a Joaquín, mi abogado. Licenciado, hoy me visitó un viejo amigo que hace años no veía. Vino por encargo de Ricardo. Esto ya está cruzando la línea, don Ernesto. No es ilegal, pero es acoso emocional. ¿Podemos hacer algo para frenarlo? Podemos enviarle una notificación legal solicitando que cese cualquier intento de contacto, directo o a través de terceros. Si lo ignora, eso nos serviría para una orden de restricción. Hágalo. Lo haré esta misma semana. Colgué con la sensación de que ahora estaba en guerra abierta, aunque sin gritos ni golpes. Era una guerra de resistencia, y yo no pensaba rendirme. Me fui a dormir tarde. Afuera, el mar golpeaba la orilla con fuerza, y por primera vez en meses, sentí que cada ola era un recordatorio de que, aunque las aguas se agiten, yo sigo firme en mi orilla. La notificación legal se envió un viernes por la mañana. Joaquín me llamó al mediodía para confirmarlo. Don Ernesto, ya entregamos la carta formal a Ricardo. Tiene 5 días para responder. Gracias, licenciado. Espero que esto lo haga detenerse. Eso espero también, pero, conociendo su temperamento, podría reaccionar mal. No pasó ni un día cuando supe que Joaquín tenía razón. El sábado, Antonio llegó a mi casa con el celular en la mano. Tienes que ver esto, me dijo mostrándome la pantalla. Era una publicación de Ricardo en Facebook, una foto mía de hace años, en una comida familiar, sonriendo con Camila y Fernanda en brazos. El texto que la acompañaba decía: no entiendo por qué mi propio padre me dio la espalda. Le abrí las puertas de mi casa, cuidé de él cuando más lo necesitaba, y ahora me ignora.
Mis hijas extrañan a su abuelo, pero él prefiere vivir solo en su casa nueva, lejos de todos. Nunca pensé que el orgullo lo haría olvidar a su familia. La publicación ya tenía decenas de comentarios. Algunos amigos y familiares de Ricardo lo apoyaban. «Ánimo, hermano, las familias siempre deben unirse». «Oh, qué tristeza que un abuelo no quiera a sus nietas». Otros, más cautos, preguntaban qué había pasado. «Está queriendo manipular la historia», dije, devolviéndole el teléfono a Antonio. «Y lo está haciendo público», agregó él. «Esto puede ponerse feo». «No voy a responder». «¿Seguro? Porque si no dices nada la gente va a creerle. La gente que me conoce sabe quién soy. Y a los que no me conocen, no les debo explicaciones». Aún así, no pude evitar sentir una mezcla de rabia e impotencia. No me molestaba que hablara de mí. Me dolía que usara a las niñas como escudo para quedar como víctima. Esa noche, Joaquín me llamó de nuevo. «Don Ernesto, vi la publicación. Si quiere, puedo redactar una respuesta pública, breve y respetuosa, para que no quede como que usted está evadiendo». «No, Joaquín, no voy a entrar en su juego. Entiendo, pero le advierto que este tipo de publicaciones a veces escalan. Si escala, actuaremos. Por ahora, silencio». Al día siguiente recibí un mensaje privado de Verónica. «Ernesto, no entiendo por qué nos odias tanto. Ricardo solo quiere que vuelvas a ver a las niñas. No puedes castigar a toda la familia por un error». Respiré hondo antes de responder. «Verónica, no es un error. Fue una falta de respeto imperdonable. Y no voy a permitir que usen a las niñas para forzarme a aceptar algo que no quiero». Me dejó en visto. Antonio volvió a visitarme el lunes y trajo malas noticias. Ahora Ricardo subió un video. En él dice que te escribieron cartas, que enviaron fotos de las niñas y que ni siquiera respondiste. Claro, omite que me escupió y me insultó delante de su esposa. Y la gente le cree. Que le crean. Yo no necesito ganarme la opinión pública. Pero por dentro me estaba quemando. No porque quisiera que todos me apoyaran, sino porque cada mentira pública era una forma de presionarme. Esa tarde, mientras caminaba por el malecón, me crucé con un vecino que apenas conocía. «Oiga, don Ernesto, ¿es cierto que no quiere ver a sus nietas? Es cierto que no quiero ver a mi hijo. Y eso es todo lo que necesita saber». Él se encogió de hombros y siguió su camino, pero entendí que los comentarios ya estaban circulando por todo el pueblo. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo la historia se estaba torciendo a favor de Ricardo en los ojos de quienes no sabían la verdad. Sin embargo, cada vez que me imaginaba respondiendo en redes, veía, claro que sería entrar en un pantano sin salida. Decidí llamar a Joaquín al día siguiente. «Licenciado, no vamos a responder públicamente, pero sí quiero que documentemos todo lo que está publicando». «Ya lo estamos haciendo. Cada publicación, cada comentario relevante, lo estamos guardando». «Perfecto. Y si en algún momento cruza la línea de la difamación, actuamos». «Así será». Colgué y me serví un café, mirando el mar desde la ventana. No sabía cuánto tiempo más iba a durar esta guerra silenciosa, pero estaba seguro de una cosa: no iba a perder mi paz por entrar al terreno de él. Y, aunque cada golpe que daba en redes buscaba debilitarme, yo seguía firme, como esa roca en la playa que resiste cada ola sin moverse de su lugar. Una mañana de miércoles, el cartero tocó el timbre de mi casa. Traía un sobre grande, sellado, y con una etiqueta roja que decía «Entrega urgente, certificada». Firmé la recepción, y al ver el remitente, me quedé helado. Licu Adriana Muñoz, abogada de familia. Me senté en la mesa de la cocina antes de abrirlo. El corazón me latía fuerte. Adentro había una carta de 3 páginas. «Estimado señor Ernesto Morales, me dirijo a usted en 1960. Representación legal de las menores Camila y Fernanda Morales. Por medio de la presente,
Solicitamos formalmente que facilite un encuentro supervisado entre usted y las menores, en un ambiente seguro y neutral. La negativa reiterada a mantener contacto podría ser considerada como abandono afectivo, con implicaciones legales. Solicitamos su respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. No pude evitar reírme con amargura. Abandono afectivo. Jamás escuché algo tan absurdo aplicado a un abuelo. Llamé de inmediato a Joaquín. Licenciado, acabo de recibir una carta de una tal Adriana Muñoz, que dice ser abogada de mis nietas. Sí, don Ernesto. Me imaginé que iban a intentar algo así. ¿Y eso es legal? Lo es en el sentido de que pueden hacer la solicitud, pero no tienen sustento para obligarlo. El abandono afectivo no es una figura que aplique en su caso. Usted no es el tutor ni el responsable legal. Entonces esto es puro teatro. Exacto. Es una forma de presionarlo y de vestirlo como si usted fuera el malo ante la ley. Pues no pienso caer. Le propongo que preparemos una respuesta formal, rechazando el encuentro en esos términos, y dejando claro que cualquier contacto con las menores dependerá exclusivamente de su voluntad. Hágalo, y que quede registrado que no voy a aceptar que me manipulen. Colgué y me quedé mirando la carta sobre la mesa. Lo que más me molestaba no era el documento en sí, sino la certeza de que detrás estaba Ricardo, usando a sus hijas como pieza central de su jugada. Esa tarde, Antonio pasó a visitarme. Le conté lo sucedido. Esto ya se pasó de la raya, dijo él enojado. Ahora hasta meten abogados para meterte presión. Exacto. Y lo peor es que lo hacen como si yo fuera un abuelo que abandonó a las niñas. ¿Sabes qué es lo que más me indigna, Ernesto? Que pinten la historia como si tú fueras el culpable de todo. Lo sé. Pero mientras no entren en mi casa ni toquen mis bienes, no tienen cómo obligarme. Aún así, yo que tú me cuidaba. Ese hombre no va a parar hasta verte ceder. Por eso te digo, Antonio, esto ya no es solo un pleito familiar, es una guerra psicológica. Esa noche recibí un mensaje inesperado en mi celular, de un número desconocido. Hola, abuelo. Soy Camila. No sé por qué no me contestas. Te extraño mucho. Fernanda también. Queremos verte. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué responder. Podía sentir la voz de mi nieta detrás de esas palabras, pero también podía imaginar a Ricardo dictándole el mensaje. No contesté. Guardé el teléfono y me serví un trago de tequila. Esa noche dormí poco. Al día siguiente, Joaquín me mandó un borrador de la respuesta para la abogada. Era firme, directo y sin vueltas. Acepté enviarlo tal cual. Pasaron 4 días sin novedades. Luego, de pronto, vi otra publicación de Ricardo en redes. Una foto de las niñas abrazándose, con un texto que decía: 2 niñas que solo quieren ver a su abuelo. ¿Es mucho pedir? La indignación volvió a hervirme en la sangre. No solo seguía usando a las niñas, sino que ahora lo hacía de forma cada vez más calculada para generar lástima y ponerme como el villano. Esa noche, mientras el mar golpeaba fuerte la costa, supe que esto estaba lejos de terminar. Y por primera vez, me pregunté si mi silencio era suficiente para mantener mi paz, o si estaba dejando que él construyera su versión de la historia sin oposición. Al principio pensé que las llamadas anónimas serían una molestia pasajera, pero en menos de una semana ya se habían convertido en algo diario. Siempre era lo mismo. El teléfono sonaba, contestaba o colgaban sin decir nada, o me lanzaban alguna frase corta y ofensiva. Una tarde, mientras arreglaba unas macetas en la terraza, sonó el celular y contesté sin mirar la pantalla. Bueno, dije. Cobarde, susurró una voz masculina antes de cortar. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No necesitaba ser un genio para saber de dónde venía esta campaña. Esa noche, mientras cenaba, sonó otra vez. Esta vez era una voz de mujer. ¿Cómo puede un abuelo darle la espalda a sus nietas?
Y colgó. No respondía a ninguna de esas provocaciones, pero cada vez que ocurría, sentía que un pedazo de mi calma se iba desgastando. Al tercer día de esta nueva oleada, fui a ver a Joaquín. Licenciado, esto ya se está saliendo de control. Me están llamando extraños para insultarme. Es hostigamiento, respondió él tomando nota. Lo vamos a agregar al expediente. Aunque no podamos probar que Ricardo está detrás, todo suma para demostrar un patrón. Haga lo que tenga que hacer, pero no quiero que me llamen a mi casa para decirme cómo debo vivir mi vida. Cuando volví, encontré un sobre anónimo debajo de la puerta. Adentro había una foto impresa de las niñas, con un texto escrito a mano. Todavía tienes tiempo de ser un buen abuelo. La letra no era de Ricardo, pero eso no importaba. El mensaje era igual de invasivo. Esa noche, Antonio vino a visitarme y le conté todo. Esto no es casualidad, Ernesto. Alguien está organizando todo esto para que te sientas acorralado. Y lo peor es que no saben la historia completa, solo lo que él cuenta. Exacto. La gente cree lo que le muestran, no la verdad. Pero no voy a darles el gusto de verme reaccionar. Pues más te vale mantenerte fuerte, porque si siguen así, lo siguiente va a ser peor. No, estaba equivocado. 3 días después, mientras estaba en el mercado comprando fruta, una señora que no conocía se me acercó con una sonrisa fingida. ¿Usted es don Ernesto Morales? Sí, ¿por qué? Solo quería decirle que me da mucha pena lo que está haciendo. Pobres niñas. La miré fijamente y respondí con calma. Usted no sabe la historia, señora. Mejor no se meta. Ella frunció el ceño y se alejó murmurando algo que no alcancé a escuchar. De regreso a casa, pasé por el malecón y me encontré con un grupo de pescadores que conozco desde hace años. Siempre me saludaban con afecto, pero esta vez noté un silencio incómodo. Uno de ellos, Martín, fue el único que habló. Oiga, don Ernesto, ¿es cierto lo que anda diciendo su hijo? ¿Qué está diciendo? Que usted no quiere ver a sus nietas porque ya no las considera familia. Tragué saliva. Eso es mentira, Martín, pero no voy a entrar en detalles. Martín asintió, pero su expresión me dejó claro que no todos iban a creerme. Esa noche recibí una llamada de número privado. Contesté, preparado para otro insulto. ¿Por qué no nos quieres ver? Era la voz de Camila. Mi corazón se encogió. No es eso, hija. Empecé a decir, pero antes de poder explicarme, escuché la voz de Ricardo al fondo. Córtale, ya escuchaste lo que querías. La línea se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, y una sensación de impotencia que no recordaba haber sentido en años. Decidí que al día siguiente iría con Joaquín para hablar de nuevas medidas. Esto ya no era solo un pleito entre padre e hijo. Era una campaña para destrozar mi reputación y, de paso, mi tranquilidad. Y mientras el mar golpeaba la costa esa noche, tuve claro que esta guerra silenciosa estaba entrando en su fase más dura. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina de Joaquín. Llevaba bajo el brazo una carpeta con impresiones de todas las publicaciones, mensajes y fotos que me habían dejado anónimamente. Licenciado, aquí tiene todo. Desde la primera publicación de Ricardo hasta los sobres y llamadas que he recibido. Joaquín revisó el material con atención. Esto ya es suficiente para iniciar una demanda por hostigamiento y acoso moral. Aunque no podamos probar directamente que Ricardo está detrás de cada acción, el patrón es evidente. Quiero hacerlo, le dije sin titubear. No voy a seguir soportando esto en silencio. Muy bien, vamos a redactar la denuncia y presentarla esta misma semana. Eso sí, prepárese, porque una vez que se entere, la reacción de su hijo puede ser todavía más agresiva. Que haga lo que quiera. Ya no tengo miedo. Salí de la oficina con una sensación extraña. No era alivio completo, pero sí una especie de determinación que no había sentido en meses. Por primera vez desde que todo empezó,
Yo estaba dando un paso hacia adelante. Esa tarde, Antonio vino a verme. Me enteré que fuiste con Joaquín. ¿Ya tomaste una decisión? Sí, voy a demandar por acoso. Me parece bien, Ernesto. Esto ya no es un pleito familiar, es una guerra sucia. Mientras hablábamos, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Prepárate para lo que viene, viejo traidor. Se lo mostré a Antonio. ¿Ves? Esto es lo que quiero detener. Pues apúrate con la denuncia. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Joaquín redactó el documento con cada detalle, adjuntó copias de las publicaciones, los mensajes y testimonios de vecinos que habían presenciado algunos incidentes. Yo firmé sin dudar. El viernes, la demanda quedó oficialmente presentada. Esa misma noche, recibí la reacción que Joaquín había anticipado. Ricardo subió un video a sus redes, mirándome directo a la cámara. Mi propio padre me está demandando. No sé si lo hace porque ya no me quiere, o porque quiere borrar de su vida a mis hijas. Pero que quede claro, yo no voy a dejar que nos aparte. El video se me volvió viral en cuestión de horas. En los comentarios la mayoría lo apoyaba, pero algunos empezaron a cuestionarlo. Si tu papá te está demandando, algo grave habrás hecho. La historia no suena completa. Por primera vez, noté que su control sobre la narrativa empezaba a resquebrajarse. Al día siguiente, mientras tomaba café en la terraza, me llamó Joaquín. Don Ernesto, parece que la demanda ya está generando efecto. Algunos de sus conocidos han empezado a preguntar directamente por su versión. No voy a dar entrevistas ni explicaciones públicas, licenciado. No quiero que esto se convierta en un circo. Lo sé, y es lo correcto. Entre menos combustible le demos, mejor. Pero no todos pensaban igual. Antonio insistía. Ernesto, deberías al menos escribir una carta pública, algo breve, para que la gente vea que no eres el monstruo que él pinta. No, Antonio. No me interesa convencer al pueblo. Mi batalla es en los tribunales, no en Facebook. Sin embargo, esa misma tarde recibí una carta más, pero esta vez no era anónima. Venía firmada por Ricardo. Papá, no puedo creer que hayas llegado tan lejos. Solo quería que las niñas tuvieran un abuelo presente. Si sigues con esto, vas a destruir lo poco que queda de nuestra familia. No respondí. La guardé en la carpeta junto a las demás pruebas. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos ahora no estaba solo resistiendo los golpes, también estaba devolviendo algunos. Y, en el fondo, aunque no lo admitiera en voz alta, una parte de mí quería ver qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Ricardo cuando se daba cuenta de que ya no podía manipularme a su antojo. El golpe que esperaba de Ricardo no tardó en llegar, pero vino con un error que ni él pudo prever. 3 días después de que la demanda se hizo pública, apareció en una transmisión en vivo desde su celular. El tono era furioso, y se notaba que estaba hablando más con la emoción que con la razón. Ese viejo cree que puede demandarme, dijo, mirando directo a la cámara. Pero no se acuerda de todo lo que yo sé. Sí, yo lo saqué de la casa cuando las cosas se pusieron tensas. ¿Y qué? Era mía. La pagué yo. Él no aportó nada. En ese momento, la conexión se cortó por unos segundos y luego volvió, pero ya había soltado suficiente. Miles de personas vieron ese fragmento y lo comenzaron a compartir, comentando que al fin había admitido públicamente que me había echado de la casa. Los comentarios empezaron a cambiar de tono. Ah, entonces sí lo corrió. Eso ya es abuso. Qué manera de tratar a su propio padre. Esa misma tarde, Antonio vino con una sonrisa que no veía en él desde hacía meses. Ernesto, ¿ya viste lo que anda circulando? Algo escuché, pero no lo he visto completo. Me enseñó su teléfono con el video reproducido en bucle. Se hundió solo, dijo. Ni aunque hubiera querido podría haberlo hecho mejor. Yo lo miré con cautela. No cantes victoria todavía. A veces la gente olvida rápido. Tal vez,
Pero esto ya cambió la conversación. Esa noche, mientras cenaba, me llegó un mensaje de Joaquín. Don Ernesto, lo que hizo su hijo es oro para nuestro caso. Esa transmisión será anexada como prueba. Admite hechos que antes negaba. Me quedé pensando en lo irónico que resultaba. Durante meses, él controló el relato, manipuló emociones y pintó una historia falsa. Y ahora, por un arranque de ira, había abierto una grieta en su propio castillo de mentiras. Al día siguiente, en el mercado, varias personas se me acercaron con un gesto distinto al de semanas anteriores. Una señora que antes me había cuestionado ahora me dijo: «Disculpe, don Ernesto, creo que juzgué sin saber». «No se preocupe», respondí. «No todos conocen toda la historia». Mientras volvía a casa con las bolsas de frutas, me encontré a Martín, el pescador que me había preguntado si era cierto que ya no consideraba familia a mis nietas. «Oiga, don Ernesto», me dijo, «vi el video de su hijo. Eso estuvo mal. Cada quien se muestra como es tarde o temprano, Martín». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que parte de la presión social empezaba a disiparse. Pero Ricardo no se iba a quedar de brazos cruzados. 2 días después, subió otra publicación con fotos viejas de nosotros en reuniones familiares, acompañadas de un texto manipulador. Antes éramos una familia unida. Hoy, por orgullo, estamos rotos. Antonio vino a casa esa tarde, y al ver la publicación, me amenacé. Preguntó: «¿No te dan ganas de contestarle?» «No, Antonio. Mientras más me mantenga en silencio, más se notará la diferencia entre su ruido y mi calma». Esa noche, mientras el sonido del mar llenaba el aire, pensé en cómo había cambiado todo desde que comenzó este conflicto. Lo que al inicio parecía una pelea de palabras se había convertido en una guerra de desgaste, pero por primera vez sentía que la balanza empezaba a inclinarse, aunque fuera un poco de mi lado. Lo más curioso era que no sentía euforia ni ganas de celebrarlo. Solo quería que terminara. Quería poder caminar por el malecón, sin sentir miradas encima, abrir la puerta de mi casa sin encontrar sobres extraños, contestar el teléfono sin prepararme para insultos. Y aunque sabía que Ricardo todavía tenía cartas que jugar, esa pequeña grieta que él mismo había abierto me daba algo que no tenía hacía meses: esperanza. No pasó ni una semana antes de que Ricardo intentara su último golpe. Era sábado por la mañana, el malecón estaba lleno de gente, y yo caminaba tranquilamente, disfrutando del aire salado, cuando escuché que alguien gritaba mi nombre. «¡Ernesto!». Era Ricardo, avanzando hacia mí con el celular en la mano, grabando. Varias personas empezaron a mirar. Sabía exactamente lo que quería: un enfrentamiento en público, grabado para luego manipularlo a su favor. «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté, sin alterar el tono de voz. «Quiero que me digas aquí, frente a todos, ¿por qué me estás demandando? Dilo». Su voz sonaba más como una orden que como una pregunta. Algunas personas sacaron sus teléfonos para grabar. Sentí la presión de decenas de miradas, pero no me moví. «No tengo nada que decirte en la calle», respondí. «Si quieres hablar, que sea con nuestros abogados presentes». Él dio un paso más cerca, poniendo el teléfono casi en mi cara. «¿Vas a seguir escondiéndote detrás de un licenciado? Diles que eres un cobarde». Respiré hondo, y sin perder la calma, dije lo único que podía desarmarlo sin entrar en su juego. «El que se graba insultando a su padre para que lo aplaudan en internet. Ese es el verdadero cobarde». Un murmullo recorrió a la gente alrededor. Ricardo se quedó en silencio un instante, apretando los labios. Apagó la grabación bruscamente y se fue, sin decir más. Antonio, que estaba a unos metros, se acercó con una sonrisa. «Esa fue la estocada final, Ernesto. No gritaste, no te alteraste, y lo dejaste en evidencia. Yo solo quiero paz, Antonio. Nada más». Esa tarde recibí una llamada de Joaquín. Me contaron lo que pasó esta mañana. Esa escena, si alguien la grabó completa,
podría servirnos aún más que la transmisión anterior. No la provoqué, licenciado. Él me buscó. Lo sé. Y eso dice mucho. Durante los días siguientes noté un cambio definitivo en el ambiente. Las llamadas anónimas se detuvieron. No aparecieron más sobres bajo mi puerta. Y en el pueblo, la gente empezó a tratarme con el mismo respeto de antes. Algunos incluso se disculparon. Una mañana, mientras barría la entrada de la casa, un hombre que no conocía se acercó. Don Ernesto, yo era de los que le creían a su hijo, pero ahora veo que me equivoqué. Discúlpeme. No hay nada que disculpar, señor. Cada quien cree lo que ve, y a veces lo que le conviene ver. El proceso legal siguió su curso, y, aunque sabía que aún faltaban audiencias, ya no me sentía en desventaja. Ricardo había cometido el error de mostrar su verdadero carácter, y la gente lo había visto. Un mes después, recibí la notificación de que el juez había emitido una orden de restricción para que Ricardo y cualquier persona relacionada con él dejara de contactarme directamente. No era la victoria definitiva, pero sí un respiro enorme. Esa noche, me senté en la terraza con una taza de café, escuchando el sonido del mar. Antonio llegó sin avisar y se sentó a mi lado. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. ¿Seguir viviendo? No, pienso gastar un minuto más de mi vida en pelear. Pues te lo ganaste, Ernesto. Aguantaste más de lo que muchos hubieran soportado. No respondí. Solo miré el horizonte mientras las olas rompían contra las rocas. No había felicidad explosiva ni sensación de triunfo. Solo una calma profunda, como si por fin hubiera salido de una tormenta que parecía no terminar nunca. Esa fue la verdadera victoria. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.